¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer otro pequeño video de reflexión. Sin embargo, en principio esto lo voy a dedicar a responder una consulta muy interesante que me hizo un amigo del canal Caesar Aurum, que es un numismático y también filatelista, por lo visto, como me comenta, o al menos lo fue, y también bueno, se dedica al tema de la inversión en metales, etc. Está muy bueno el canal y les recomiendo que lo visiten. Él básicamente me hizo un comentario muy inteligente, que básicamente lo podría resumir en dos cosas. Bueno, primero me pregunta qué haría con su colección de filatelia, etcétera, que él tiene una colección importante, por lo que me dice, y no tengo la más mínima razón para dudar de ello, y que bueno, que tiene razón, ¿no? Invirtió mucho dinero en eso y se da cuenta que un poco lo que decíamos en la reflexión anterior le parece bastante razonable, pero bueno, se preocupa por decir, bueno, ¿qué hago con eso? Eso lo voy a contestar después. Con respecto a la otra pregunta, que es la que me parece muy urticante, digamos, muy interesante, que yo obviamente que estaba esperando que me hicieran esta pregunta o que alguien dijera esto, que es muy razonable, y es lo siguiente: todos estamos al tanto de que el dinero en efectivo va desapareciendo en el mundo. De hecho, en el último seminario inicial que yo dicté en el año 2019, hubo una especie de capítulo sobre este tema, ¿sí? Sobre la desaparición del efectivo. Hay países donde prácticamente ya no se usa, es el caso de Suecia, por ejemplo. Bueno, efectivamente, el dinero en efectivo va desapareciendo. El dinero en efectivo desaparece en el mundo y yo creo que es una tendencia irreversible. Yo creo que va a desaparecer el dinero en efectivo. Y este amigo me planteaba que de la misma manera que la desaparición, digamos, del sello de correos como una cuestión del uso cotidiano marcó en buena medida el declive de la filatelia, la desaparición del dinero en efectivo ¿va a marcar el declive o la desaparición de la numismática? Bueno, es una pregunta muy inteligente, como les digo. Sin embargo, yo les voy a decir que estoy absolutamente seguro de que no. Ahora les voy a explicar por qué. En principio, si ustedes se ponen a pensar, las monedas metálicas, por ejemplo, cada vez se usan menos hace mucho tiempo. Básicamente, las monedas metálicas, en la mayor parte de los países del mundo, se usan para dar el vuelto, ¿sí? Es decir, no tienen ninguna función. Generalmente son pedazos de metal que la gente, a lo sumo, recibe como cambio, como vuelto en una compra y las tira en un frasco, ¿sí? En muchos países pasa eso. Algunas monedas de algún valor, de máximo valor, generalmente tienen una función, digamos, de pagar pequeñísimos pagos. Uno se va a tomar un café, qué sé yo, paga 2 euros, qué sé yo. Pero, digamos, es ínfimo el número de cosas de la economía que se pueden comprar con una moneda metálica, en cualquier país, ¿sí? Es ínfimo. La enorme mayoría de las transacciones hace ya mucho tiempo que no se pagan con monedas metálicas. Si comparamos con las monedas históricas, digamos, y esto estoy hablando hasta el siglo XIX o incluso comienzo del siglo XX, la inmensa mayoría de las cosas hasta comienzo del siglo XX se pagaban con moneda metálica. O sea, uno iba a comprar algo y pagaba con monedas metálicas. El papel moneda, por ejemplo, era una rareza. No era frecuente encontrar papel moneda en circulación. Fíjense, Gran Bretaña, el primer billete regular, habitual, de una libra que se emitió, digamos, lo emitió en 1914. Hasta 1914, el Banco de Inglaterra no emitía billetes de menos de 5 libras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pagaban con monedas de oro. Si ustedes leen, por ejemplo, los casos de Sherlock Holmes, van a ver que es frecuente que se cite que la gente tenía en sus bolsillos monedas de oro, o que incluso se pagaba, por ejemplo, en un caso, Sherlock Holmes le dice al cochero: alcance o siga ese coche o lléveme a tal hora rápido, en menos de 5 minutos, a tal lado, y le doy medio soberano de oro de premio, digamos. Estamos hablando casi en el siglo XX, digamos, fines de la época victoriana, digamos, 1890, 1900. O sea, la enorme mayoría, por ejemplo, los casos policiales, qué sé yo, en España, por ejemplo, había matado a un tipo que había matado a otro para robarle y para poder pagarse la, yo me acuerdo, esto lo contó Iker Jiménez, me acuerdo, para pagarse la entrada a la corrida de toros, y lo que le había robado eran duros de plata, digamos, porque básicamente era así. O sea, había muy poca circulación de papel moneda.
El papel moneda generalmente en el siglo XIX, XVIII, XIX se emitía en emergencia, se emitía como un vale, como una promesa de pago. Por ejemplo, Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra emitió libras en las guerras napoleónicas, billetes de 1 libra, un montón de billetes de 1 libra. ¿Por qué? Porque le dijeron a la gente, traigan su oro al Banco de Inglaterra, lo necesitamos para la guerra contra el monstruo Napoleón, así que les vamos a dar unos billetitos, unos papelitos, y cuando termine la guerra ustedes van y los cambian por su oro de nuevo para seguir usando oro. Si ustedes ven monedas del siglo XIX de oro, sobre todo de los años 1805, 1810, 1820, 1830, están circuladas, están usadas, no están nuevas, o sea, no fueron atesoradas. Circulaban más que los áureos del siglo III, como yo ya les dije en otro video. Así que, claramente, en realidad, la moneda metálica ya murió prácticamente, ya murió. Yo siempre dije, yo estoy en contra de que muera la moneda metálica, a mí me parece algo útil, es algo interesante. Yo, por ejemplo, cuando se instauró el euro, yo dije, ¿para qué crean una unidad monetaria cuyas fracciones y unidades pequeñas no van a tener ningún uso? O sea, ¿para qué crean una unidad monetaria cuyas fracciones mínimas metálicas no tienen ningún uso? Por ejemplo, 1 eurocent o 10 eurocent. No tiene sentido. O sea, es tonto crear una unidad monetaria donde va a haber unidades que no se van a usar. O sea, si la unidad monetaria tiene 200 años, como el dólar, o tiene, no sé, 1000 años como la libra esterlina, digamos, es lógico que fue devaluando y las unidades de menor medida no tengan ningún valor. Ahora bien, ¿cuál es la lógica de crear una unidad monetaria nueva donde algunos nominales no tienen ninguna función? Ninguna. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al año 1870 o 1880, cuando Europa estaba entrando en la unidad monetaria latina, por ejemplo, un céntimo de peseta tenía valor, 5 céntimos de peseta, más vale que tenía valor, 10 céntimos era la perra gorda, a cualquier nene que se lo daban estaba feliz, porque iba y se compraba un montón de golosinas, en el kiosco, lo que fue, o en el almacén, digamos. Entonces tenía una lógica, digamos. Ahora, ¿qué lógica hay crear en pleno siglo XXI una unidad monetaria cuyos nominales menores no tienen ninguna función? Ninguna. No tiene ninguna función. Así que, evidentemente, claramente, la moneda metálica no tiene prácticamente ninguna función en la actualidad. Sin embargo, ¿los precios de las monedas antiguas bajan? No, no bajan, al contrario, suben, y suben un montón. Y suben un montón. Miren, les voy a hacer una propuesta. Agarren el catálogo, el Millennium Edition de David Sear, y fíjense si ustedes venderían alguna moneda romana de su colección a los precios que se ven en esos catálogos. O fíjense si ustedes pueden comprar monedas, como dice Sear, qué sé yo, a los precios de esos catálogos. No, ¿no? O sea, creo que le pone 15, 20 dólares un denario de Severo Alejandro, por ejemplo, ¿no? Un denario very fine, ¿sí? O sea, very fine de Severo Alejandro, que es un estado muy bueno, porque además Sear es británico y sabemos cómo gradúa las monedas, digamos, o sea, súper exigente. Así que claramente ustedes no compran un denario de Severo Alejandro a los precios que le ponen Sear, creo que pone 20 dólares, 23 dólares, cosas así, digamos, ¿no? Y si van al primer tomo, donde están las cosas de los 12 Césares, etcétera, etcétera, bueno, ni hablar. O sea, ustedes no compran monedas a esos precios. No compran monedas. ¿Por qué? Porque valen más, valen mucho más. Es más, ya quedaron desactualizados al poco tiempo que Sear sacó los libros. Porque Sear, por ejemplo, el tomo 1 lo preparó en los años 90, fines de los años 90, qué sé yo, lo sacó creo que en el año 2000. Y ya cuando salió ya habían empezado a subir un poquito los precios. Y si ustedes miran, en 2002, 2003 empezó a pegar una subida fuerte los precios. Y ya los precios parecían chistes, parecían chistes. Y eso se aplica a prácticamente cualquier moneda histórica, para prácticamente cualquier moneda antigua. Si ustedes miran, por ejemplo, bueno, el catálogo, una de las cosas que un amigo mío lo llama hartilismo directamente por el catálogo de Hartil, por ejemplo, de monedas chinas clásicas, bronce fundidas, es, bueno, es como el chiste generalizado en todo el ambiente, ¿no? Porque le pone precios de 5 dólares a monedas que valen 50, por ejemplo, cosas así, ¿no? Bueno, China es un caso especial, ya lo explicamos también. Así que, bueno, claramente, digamos, la tendencia nos indica que el dinero metálico, sobre todo la moneda metálica, va desapareciendo.
Va desapareciendo, pero además no tiene, la moneda actual metálica no tiene todas las connotaciones que tenía la moneda a lo largo de la historia. La moneda metálica a lo largo de la historia cumplió muchas más funciones que dar el vuelto. O sea, la moneda metálica en la historia, hubo casos de compras de ciudades en la Edad Media con la moneda metálica, ¿sí? Compras de ciudades, creo que Bolonia, por ejemplo, yo lo explicaba en una de las clases de medieval, la ciudad de Bolonia fue vendida por los señores Pepoli a los Visconti de Milán, no me acuerdo si por 100.000 florines de oro, una cosa así. Bueno, imagínense, con oro, con moneditas de oro, por ejemplo, que además son moneditas de 3,5 gramos, no estamos hablando de onzas como soles, como se dice, digamos, sino moneditas de 3,5 gramos de oro, se compraba una ciudad, ¿sí? Y si van más atrás en el tiempo, bueno, ni hablar, ¿no? La función que tenía la moneda. O sea, un emperador romano cuando era proclamado, si no acuñaba moneda inmediatamente con su cara y con su nombre, o sea, no lo reconocía nadie, por ejemplo. En el siglo III, lo primero que hacía un usurpador era acuñar moneda. De eso vamos también a dedicar un video. Así que fíjense, o sea, las funciones que cumplió la moneda a lo largo de la historia, la moneda metálica, fueron mucho más allá. Y no solamente la función económica, por supuesto, sino la función simbólica que cumplió la moneda. La función de propaganda, la función de marcar hechos históricos, la función, etcétera, ¿no? de oficializar un gobierno, de oficializar un reinado. Es impresionante el valor testimonial, el valor documental que tiene la moneda. La filatelia, por ejemplo, también podríamos decir, lo tiene, pero ¿qué pasa con la filatelia? Que la filatelia corresponde a un periodo donde tenemos muchas otras cosas, muchas otras fuentes, muchas otras cosas que son más exactas, más importantes. O sea, ustedes la Segunda Guerra Mundial no la pueden estudiar a partir de la filatelia. Sin embargo, hay dinastías completas, por ejemplo islámicas, que se estudian a partir de la numismática. O sea, la única fuente que hay es la numismática. Imagínense. De manera que, claramente, estamos ante un caso muy diferente. Claro, ¿qué pasa? Bueno, esto, como le comentaba a este amigo, tiene que ver con un tema que trabajó un filósofo alemán, judío alemán, Walter Benjamin, que escribió en los años 20, 30. Él se suicidó en 1939, escapando justamente de los nazis, ¿sí? Y fíjense que él decía una cosa muy interesante. Es un artículo que yo lo leí cuando estudié mi segunda carrera, que fue Letras Clásicas. Yo estudié griego y latín en la Universidad de Buenos Aires. Yo además soy abogado. Eso en mi niñez, digamos, estudié Derecho. Pero Benjamin lo que dice es, bueno, se plantea si en la era de la reproductibilidad técnica, o sea, en la época en que podemos imprimir un montón de copias de algo, un montón de reproducciones, por ejemplo. Ustedes van al Museo del Prado, por ejemplo, y se compran una copia exacta, una reproducción, incluso impresa en tela, que parece una pintura de, no sé, el cuadro del Bosco, del Jardín de las Delicias o lo que sea. Entonces, esto tendría que reducir el valor del original, porque cualquiera lo puede tener en su casa y listo, digamos. Y no, fíjense que no. Fíjense que cuanto más aparece la Mona Lisa, una réplica de la Mona Lisa en la caja de bombones, más vale la Mona Lisa original. Y esto lo podemos traspolar justamente al fenómeno de las monedas. Cuanto más desaparece la moneda en una época justamente en la cual el dinero, ¿sí? El dinero se va imponiendo como la cosa central de la vida cotidiana de la gente, en una sociedad capitalista, donde el consumismo, el dinero, es central, digamos, no podemos negarlo eso. O sea, podemos hacernos los idealistas, podemos hacernos los positivos, los, ¿cómo se dice?, los naturalistas, los no sé qué, y claramente decir, no, pero el dinero no importa, porque el dinero no hace la felicidad, bla, 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 bla. Pero si somos realistas, si somos pragmáticos, decimos, lamentablemente, para bien o para mal, como quieran, como a ustedes les parezca, el dinero es central en nuestra sociedad. El dinero es central en la sociedad humana del siglo XXI. Cuanto más desaparece entonces el dinero físico, más hay una necesidad
justamente del original, podríamos decir, de tocarlo, ¿sí? De verlo. Y esto es el elemento que ha hecho que justamente el valor de la numismática antigua no vaya decreciendo, vaya aumentando. Ahora, si ustedes me preguntan qué tipo de moneda va a valer más, digamos, numismáticamente y obviamente comercialmente, como inversión, yo les voy a decir indudablemente las monedas históricas. Cuanto más antiguas o cuanto más históricas, podríamos decir, más. Básicamente, yo creo que, por ejemplo, las moneditas de circulantes, etcétera, y las monedas, sobre todo las monedas que se hacen especialmente para coleccionistas, no van a tener valor. Y esto yo tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, yo les dije que en mi niñez coleccionaba Canadá. Coleccionaba monedas predecimales británicas y monedas decimales canadienses, ¿sí? Y yo, por ejemplo, en una época tenía un montón de esos dólares de los Juegos Olímpicos, ¿sí? de las Olimpiadas del año 76 de Montreal, que Canadá emitió una de las emisiones más inmensas, fue la primera gran emisión conmemorativa del mundo. O sea, la primera serie así única, digamos, dedicada a un solo tema de monedas conmemorativas. Fíjense, muchos países emitieron su primera moneda conmemorativa para los Juegos Olímpicos. Ahora estamos justamente en Juegos Olímpicos y hasta incluso pensé hacer algún pequeño video sobre las monedas olímpicas desde la época de los griegos. Es un lindo tema, pero lamentablemente me agarró dedicado a otras cosas y lo dejaremos o para las próximas Olimpiadas o bueno, o por ahí vemos. Pero como sea, digamos, muchos países emitieron su primera moneda conmemorativa para los Juegos Olímpicos. Pues es una cuestión muy importante. Y yo siendo pagano, además, siendo justamente creyente en la religión olímpica, para mí es una ocasión muy especial. Pero, por ejemplo, Japón emitió su primera moneda conmemorativa para los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Finlandia emitió su primera moneda conmemorativa para los Juegos de Helsinki de 1952, si mal no recuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la primera gran emisión de monedas para coleccionistas, es decir, exclusivamente para coleccionistas, monedas que obviamente eran vendidas a un precio superior al facial, obviamente, ¿no? Fue la de Montreal 1976, que empezaron a emitirse monedas, creo que en el 73, si mal no recuerdo. La verdad que no lo tengo muy fresco ahora. Y se emitían, y se emitían, y se emitían, y se emitían cantidades importantes, porque además había mucha demanda, porque decían, esto va a valer cualquier cosa, porque estas son las primeras monedas olímpicas emitidas para coleccionistas y bla, 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 bla. Y eran unos masacotes de plata impresionantes, porque había la moneda de 5 dólares, creo que pesaba 24 gramos de plata esterlina, y la de 10 dólares pesaba 48 gramos de plata esterlina, o sea, casi 50 gramos, o sea, 20 monedas en un kilo, ¿sí? Y la serie contenía más de, no me acuerdo cuántas monedas, pero debe pesar cerca de un kilo, una cosa así. Y venían unos estuches de A4, por ejemplo, que eran la emisión anual. Se emitían creo que 4 monedas por año y después 8 monedas por año. Bueno, entonces todos decían, no, esto todo va a valer. Y fíjense, yo algunas de esas monedas, yo seguí coleccionando, digamos, paralelamente, sigo coleccionando monedas modernas, y Canadá seguí coleccionando, y compré, y me acuerdo que en los años 90 compré varios estuches incluso de estos dólares. Se los compré a mi amigo, Coco Derman, y me los vendía por, no sé, 40 dólares, 35. Coco, esto es el facial, le decía. Esto, sí, sí, estas monedas valen el facial, o sea, valen el valor facial. Y vos sabés, me dice, y se vendían, no sé si al doble del valor facial cuando las emitieron. O sea, fueron un clavo, ¿sí? Porque básicamente no son monedas, o sea, son monedas que son históricas, ¿sí? Hasta cierto punto, pero en realidad no son monedas, son medallas, podríamos decir, porque una moneda que se hace para vender a los coleccionistas, que se le pone un valor ficticio, ni hablar de las monedas que hacen acá, que dice un peso y se venden a 5.000, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué valor va a tener eso? Yo no sé, fíjense. Y con respecto a las monedas de Canadá, como yo les digo, Coco me las vendía en los años 90 al valor facial. O sea, una moneda de 5 dólares de plata me la vendía a 5 dólares, por ejemplo. Y contenía, me dice, si esta moneda contiene 4. La gente la funde estas monedas. Efectivamente, cuando en el 2000 y pico la onza de plata llegó a como 50 dólares,
Yo agarré todos los estuches y dije, ¿qué hago con esto? Y los vendí, obviamente. Los vendí porque, bueno, obviamente tenían mucho más de plata. Se lo llevé a un amigo, le dije, mira, esto lo movemos. Y me compré moneda, en serio. Me compré monedas griegas, romanas, de la India, islámicas, medievales. O sea, moneda en serio, obviamente. Porque, claro, en realidad eso es lo que tiene valor. Por eso yo les repito, fíjense, justamente, amigo de Caesar Aurum, dedicado también al tema de los metales, cuanto más el dinero desaparece, el dinero físico, más necesidad hay de tocar los valores reales, como es el oro, la plata. Y en ese sentido, la numismática siempre va a estar vinculada a los metales, sobre todo la numismática en cuanto hace a la moneda metálica. La notafilia para mí también es numismática, o sea, el coleccionismo de papel moneda, que en algún momento vamos a hablar también de eso, pero bueno, como ven, hay temas infinitos. O sea, yo me muero de la risa cuando dicen que no hay temas para hablar en YouTube. Los numismáticos tenemos infinitos temas para hablar en YouTube. En realidad no nos alcanza el tiempo para hablar. Podríamos hablar toda la vida, morirnos y quedar millones de temas para hablar. Como es, no, claramente, es al revés. Cuanto más desaparece el dinero físico y más presencia hay del dinero en la sociedad, más importancia tienen las monedas. Y sobre todo las monedas históricas. Fíjense, ustedes, para ver sellos postales, tienen que mirar, bueno, obviamente los sellos, o tienen que mirar un libro de filatelia, un catálogo de filatelia o un libro introductorio a la filatelia. Ustedes, para ver monedas, pero monedas históricas, monedas antiguas, no moneditas de un eurocento o de lo que sea, digamos, o de pesetas de franco o de pesos argentinos, de lo que sea, sino para ver monedas históricas no necesitan agarrar un libro de numismática, ni un catálogo de numismática, ni un catálogo de subasta, ni un libro introductorio de numismática. Ustedes agarran cualquier libro de divulgación, o sea, cualquier libro de historia para niños, y van a ver que está lleno de dibujos de monedas, de fotos de monedas, moneda romana que bla bla bla, moneda griega que bla bla bla, moneda china que no sé qué, moneda musulmana, los dinares de Harun el-Rashid y los dirhem de no sé quién, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes agarran cualquier libro de divulgación sobre, no sé, cualquier tema histórico, de los mongoles, de lo que sea, y van a encontrar que está lleno de fotos de monedas. Agarran un libro de filosofía y en la tapa hay una foto de una tetradracma de Atenas de la época de Pericles, digamos, ¿no? Bueno, ¿eso no les indica algo a ustedes? Claramente. Y los museos, por ejemplo, tienen monedas romanas, tienen monedas griegas. Hay museos postales, que obviamente los manejan los correos, que son los interesados en vender las estampillas conmemorativas, etcétera, que emiten. Pero la realidad es que monedas hay en todos los museos. Y si no hay, debería haberlas, digamos, ¿no? Porque básicamente la moneda es un elemento esencial en la historia. La moneda es la realización humana, o la invención, si quieren, más trascendente junto con la agricultura y la escritura, que más influencia tuvo en la historia de la humanidad. Los oficios, la especialización de oficios, etc., en buena medida fue una consecuencia de la aparición de la moneda física, ¿sí? Así que, fíjense, no en vano, la numismática es una ciencia autónoma. No me digan que la historia del dinero no merece tener una ciencia autónoma. Entonces, claramente, evidentemente, eso con la numismática no va a pasar. Y lo digo absolutamente convencido y absolutamente seguro. Obviamente, fíjense, la numismática moderna muchas veces también tiene el aspecto de una memorabilia generacional. Cuando Portugal entró en la Comunidad Europea, por ejemplo, hubo un gran surgimiento de la numismática portuguesa. Sin embargo, lo que más se pagaba eran las monedas de las carabelitas, por ejemplo, había mucha demanda de eso, moneditas de las carabelas de 2,5 y 5 escudos, etc., y 10 escudos de plata baja en buen estado, porque son raras, circularon muchísimos años. Y básicamente esas cosas subieron un montón de precio. Cuando Portugal estaba muy bien económicamente, después entró en crisis y los precios de esas cosas bajaron. Y eso en buena medida tiene que ver con la memorabilia generacional también. O sea, las coleccionaba la gente que de chico había usado esas monedas. O
básicamente se acordaba. Lo mismo que las muñecas de porcelana que yo les hablaba la otra vez, que también, como les digo, tienen, no digo que sea 100% memorabilia generacional, pero tiene un elemento de memorabilia generacional, porque básicamente lo coleccionaba gente que jugaba con esas muñecas, o bien gente que no podía... Miren, los mayores coleccionistas de memorabilia generacional son gente que fue pobre en su infancia y más tarde fue rica, que es muy común esto, porque obviamente para ser ambicioso y ser rico muchas veces hay que haber pasado hambre. Entonces, fíjense, la persona que no podía comprarse el barco pirata de ataque de los Playmobil en la década del 70, cuando yo era chiquitito, por ejemplo, y después fue rico, colecciona Playmobil y se compra todo lo que no se podía comprar cuando era nene. ¿Sí? Bueno, eso es un caso muy claro de memorabilia generacional. Ahí tienen un buen ejemplo, ¿no? Ya les expliqué cuál es el tema con la memorabilia generacional. Y lo mismo los que coleccionan las variantes de los pesos, de las moneditas de peso y de las monedas, de los duritos de franco y todo eso, que básicamente también tiene un elemento de memorabilia generacional. O sea, yo creo que son parte de la numismática y el que colecciona en general va a valorarlo, pero claramente las monedas antiguas, y cuando digo antiguas digo en general, ¿no? Me refiero a monedas griegas, monedas romanas, monedas ibéricas, celtas, monedas itálicas, etruscas, monedas locales romanas, provinciales, municipales, cívicas, digamos, monedas medievales, monedas y monedas incluso también temprano modernas. Y yo les diría, no vayan, traten, o sea, si verdaderamente están puestos en gastar dinero, traten de no ir más allá. Yo colecciono de todo, ojo, yo les puedo asegurar que si ven mi colección, yo tengo kilos de monedas modernas, tengo de todo, digamos. En general, no me gustan las monedas posteriores a la época en que yo más o menos nací. O sea, que fue más o menos cuando se dejaron de acuñarse monedas de plata, ¿sí? Para uso cotidiano. Cuando dejaron de acuñarse monedas de plata para uso cotidiano, digamos, es porque justamente ya el Estado, digamos, estaba emitiendo una moneda fiduciaria y va desapareciendo todas esas funciones. Ya terminan de desaparecer todas esas funciones que la moneda metálica cumplió, ¿sí? A lo largo de la historia, que son importantes y que básicamente la moneda metálica fiduciaria moderna, actual, digamos, contemporánea, para usar un término más ajustado, no cumple, no es importante, básicamente. En ese sentido yo les diría, coleccionen papel moneda para eso, porque es más real, digamos. En el siglo XX, por ejemplo, el papel moneda tuvo más importancia en general que la moneda metálica, porque hubo 2 guerras mundiales, hubo varias demonetizaciones del oro, de la plata, etc. Entonces, claro, básicamente el papel moneda fue el protagonista en el siglo XX. Y en el siglo XXI, lo que va a ser protagonista va a ser, obviamente, como dice mi amigo, Caesar Aurum, va a ser el pago virtual. Y el pago virtual no se puede coleccionar. Y en sí no hay mucho que coleccionar, digamos, ¿no? O sea, porque la verdad que coleccionar tarjetas de crédito, tarjetas de plástico, no es... Miren, si me pongo a pensar qué es lo que tal vez podría afectar el valor de las monedas antiguas, solamente la prohibición, solamente que en una época en que ustedes saben, en todo el mundo estamos viviendo como un poco como en los años 30, ¿sí? Un avance constante del Estado sobre los derechos individuales. O sea, como en la década del 30, hoy en día tenemos un montón de fascismos de derecha y de izquierda en el mundo avanzando. Izquierda que en verdad muchas veces es derecha solapada, ¿no? Por cierto, porque básicamente no parece muy de izquierda. Si uno lo mira, los jóvenes no lo entienden esto, pero las personas como yo del siglo XX, que sabemos bien lo que es el fascismo, sabemos lo que es... entendemos, o sea, sabemos cuáles son los principios básicos para identificar el fascismo, digamos, ¿no? Entonces sabemos que muchos que se presentan como izquierda en realidad son fascistas, punto, digamos, ¿no?
el avance justamente de los fascismos, el avance del Estado sobre las libertades individuales, que es un movimiento que lo estamos viendo en el mundo. Y que, por ejemplo, prohíban, hagan presumir, como en la Argentina ya pasa esto, ¿no? Como que se presume que vos no tenés derecho a tener esa moneda, salvo que lo demuestres, ¿no? Por ejemplo, o sea, se presume que esa moneda es el patrimonio cultural o arqueológico de un país X, de una nación X, de la nación turca. Tu moneda griega es patrimonio de la nación turca. O sea, una nación que se ha dedicado a hacer genocidios con los griegos, ¿no? Se supone que entonces tu moneda griega es patrimonio de la nación turca, que básicamente cuando tu moneda griega se acuñó, los turcos todavía estaban peleándose por una piel de oveja en el desierto de Gobi con sus parientes los mongoles, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, eso sí, ahí sí hay un riesgo, digamos. Hay un riesgo de que eventualmente muchos países fascistas empiecen a exportar su legislación a otros países y que esos países, por ejemplo la Argentina, que es un país que tiene una naturaleza cipayesca, digamos, de obedecer las legislaciones extranjeras, etcétera, sobre todo la aduana argentina, sobre todo, ¿no? Las autoridades locales, digan, sí, bueno, todas las monedas de, no sé qué sé, romanas en realidad son patrimonio de Italia. Disparate de ese tipo, digamos. Y que, claro, por ahí levanta el teléfono con algún loco fascista italiano que lo atiende en la aduana de Italia y le dice, sí, todas las monedas italianas son patrimonio de Italia, ¿eh? Así que incauten nomás, no hay ningún problema. Bueno, esa clase de cosas. Bueno, si esto se generaliza, si esto crece, bueno, podría ser. Eso podría llegar a afectar, lo confieso. Ese es el gran peligro, digamos, que podría llegar a afectar cuando se pone en cuestión el derecho de propiedad. Pero fíjense, por ejemplo, ni siquiera el oro, porque si ustedes miran, en 1933, en 1933, correctamente, cuando Roosevelt prohibió a todo el pueblo norteamericano tener oro físico. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, eso no pasó en la Unión Soviética, no pasó en... No, pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, Roosevelt, con el New Deal, lo que hizo fue prohibirle a todos los norteamericanos poseer más de una onza de oro, en joyas, en lo que sea, en lo que sea. Todos los norteamericanos quedaron prohibidos y tuvieron que llevar su oro a depositarlo, digamos, en la Reserva Federal, en el banco, o sea, y recibieron dólares papel a cambio. Bien, bueno. Con eso el oro quedó planchado durante décadas. ¿Saben cuál fue la única excepción a tener que llevar el oro que uno tenía? Las monedas antiguas. O sea, las monedas de colección, las monedas antiguas, que no estaban nominadas en dólares, qué sé yo, que no eran dólares que eran dólares, digamos, del estándar circulante, no así dólares del siglo XVIII, por supuesto, todo eso no, pero todas las monedas de oro modernas, es decir, toda la moneda de oro acuñada prácticamente desde 1840 y pico, 50 en adelante, hubo que llevarlas a la Reserva Federal y muchas se fundieron o se atesoraron, pero solamente quedaron exentas las monedas de colección. Bueno, ahí tienen. Ahora, respecto a alguien que, como es el caso de este amigo, invirtió mucho dinero en la filatelia y se pregunta qué hacer, o sea, evidentemente, qué dejarle como valor a los nietos y si esa filatelia verdaderamente él se da cuenta que está perdiendo valor, qué hacer con eso. Bueno, yo les diría, bueno, yo por ejemplo, mi colección de filatelia la hice paralelamente a mi carrera numismática. Empezó cuando yo tenía 4 o 5 años, digamos, pero fíjense que yo ya a los 11, 12 años ya iba a negocios de numismática a comprar monedas. Inmediatamente a los 12 ya compré mi primera moneda romana. Y básicamente a partir de los 15, yo a los 15 años di mi primera conferencia de numismática romana en la escuela, en mi escuela secundaria. O sea, pero, como les digo, entre los 13 y los 17, 18 más o menos, fui filatelista también. Obviamente, mi colección es la colección de un niño, de un chico, de un pibe, como decimos los argentinos, no tiene gran valor. Es grande, eso sí, es una colección bastante extensa, son 5 tomos de todo,
¿no? Tengo hasta correos privados de Alemania en la época del Imperio, cosas así, ¿no? De todo, de todo, de todo. Obviamente faltan todos los sellos caros, digamos, está todo ahí está el espacio vacío, digamos, pero después de todo lo común está todo, digamos. No tiene ningún valor, digamos. Realmente yo le comentaba a otro amigo, Fernando, que también, digamos, como yo, también tiene una colección, digamos, que por ahí no invirtió tanto dinero. Le decía yo, bueno, básicamente, probablemente cuando sea viejo, probablemente va a depender obviamente de mis hijos, de mi familia, de que si se interesan o no por la numismática, pero bueno, si no se interesan, lo más recomendable va a ser que yo en algún momento venda mis monedas, digamos, mi colección. Pero la filatelia, bueno, por ahí yo me guardo mi colección para ir llenándola, que seguramente estoy convencido que voy a llenar los espacios o algunos de los espacios que me faltan en mi vejez bastante más barato de lo que me hubiera salido cuando yo las coleccionaba. Digamos que había mucha más demanda. Respecto de entonces, ¿qué pasa cuando uno hizo una inversión importante, como es el caso de este amigo, en filatelia? Bueno, justamente yo creo que el mejor momento para venderlo es cuando uno todavía tiene nexo con los filatelistas, con los comerciantes a los cuales les compró mucho tiempo, tuvo relación, cuando uno todavía mantiene relación, mantiene contacto con los filatelistas, en un momento en que, fíjense, por ejemplo, Internet ha revivido, entre el público que todavía queda, ha revivido bastante interés. Obviamente el coleccionismo en general tiene mucho futuro, por cierto. Eso no tengan duda, sobre todo en Internet, donde crecen las comunidades, crecen la gente que publica artículos, comenta, comparte. O sea, fíjense, ¿no? Y ni hablar en esta época en que pasamos la pandemia, etcétera. Bueno, obviamente hubo mucho auge del interés de todo. Así que incluso, como les digo, incluso yo creo el interés en la filatelia también revivió un poquito. Porque hay mucha gente todavía que le gusta, que se dedica, y obviamente a través de Internet, bueno, es una forma justamente de compartir las colecciones, de darse a conocer, de dar a conocer su trabajo con la filatelia, las monedas, lo que sea. Todavía hay un momento en que uno todavía puede, por ejemplo, disponer de esas cosas. Claramente yo les diría, si ustedes esperaban dejarle la colección de filatelia a sus hijos para que la continúen o para que dejarles un valor de inversión, yo con dolor lo digo, porque ustedes entienden lo que digo, ¿no? Hasta les digo que guardo mi colección, así que, pero con dolor se los digo, no me parece una gran idea. Y las colecciones, cuando alguien que lo va a suceder a uno no se interesa, no es buena idea dejárselas como valor de inversión para que vayan a venderlas ellos. Claro, obviamente es mucho menos doloroso morirse uno con su colección y dejar que sus hijos disfruten el dinero, bla, 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 pero no es gran idea, no es gran idea. Las monedas que coleccionó toda su vida, los sellos que uno coleccionó durante muchos años de su vida, lo ideal es que los venda uno, que va a saber venderlos, sobre todo. Esto lo vamos a hablar justamente en el próximo video de reflexión, que yo les dije que voy a hablar sobre el coleccionismo, concretamente, sobre lo que es importante del coleccionismo, dar algunas ideas a las personas que se inician en el coleccionismo, pero claramente, digamos, el que mejor va a vender, miren, yo le compré durante muchos años a Henry Clay Lindgren, un gran coleccionista norteamericano, que murió, miren, Henry Clay Lindgren fue un gran coleccionista norteamericano de monedas griegas de bronce. Fue el primero que publicó una serie de catálogos especializados en monedas griegas de bronce que son súper útiles, porque ustedes, el 90% de la moneda que van a toparse de griegas son de bronce. Y son más complicadas de clasificar que las monedas de plata, por supuesto, hay mucha más variedad, hay mucho, bueno. Entonces estos catálogos son muy útiles, digamos. Bueno, yo tengo en mi colección personal muchas monedas de la colección de Henry Clay Lindgren, ¿sí? Bastantes, digamos, porque durante muchos años fui cliente de él. Lindgren vivió 100 años y a los 90, o algo así, 88, dijo, bueno, voy a vender mi colección, a mi hija no le interesa, voy a vender mi colección, y para vender mi colección, bien norteamericano, abrió una empresa que se llamaba Antioch Associates. Una empresa de monedas. Bueno, le fue muy bien. Estas cosas las hacen solamente los norteamericanos, ¿no? Porque los argentinos y los europeos a los 60 años ya estamos pensando en cómo hacer para jubilarnos, ¿no? Bueno,
Los norteamericanos a los 90 años abren empresas. Bueno, es así. Bueno, Henry Clay Lindgren abrió Antioch and Associates, una empresa para vender su colección. Bueno, con tanto éxito que venía gente y le consignaba monedas también para vender. Entonces terminó vendiendo no solamente su colección de monedas de bronce, sino que además yo, por ejemplo, le compré monedas de oro, de alguna moneda romana de oro, un montón de monedas de plata también, qué sé yo, que no eran obviamente de su colección. Bueno, y a los 100 años, más o menos 90 y pico, terminó, dijo, bueno, ya está, lo que no se vendió, no se vendió. Era buy or bid, o sea, él ponía un precio y uno le podía hacer una oferta por debajo de ese precio, y si no había una oferta mejor y a él le parecía bien, te la mandaba. Un tipo encantador, por cierto. Bueno, a los 95 o 98, no sé, dijo, bueno, ya está, lo que no se vendió, no tiene, lo voy a donar a museos. Donó todas las monedas que le sobraron a museos, escribió un libro de poemas y se murió a los 100 años. Genial. Claro, fíjense, fue él el que dispuso de su colección. Él sabía, o sea, le sacó el máximo precio posible a las monedas, obviamente, porque las vendió él mismo, ¿sí? Y esto, en menor medida, lo puede hacer cualquiera, digamos. Y si ustedes tienen, por ejemplo, todavía tienen idea de los precios, están relacionados con los comerciantes a los cuales ustedes les compraron las cosas, los filatelia, por ejemplo, ir y decir, bueno, yo quisiera ver de ponerlo en una subasta, de las que vos haces, de las que tú haces, digamos, para hablar en castizo, digamos, que va a tener, que si va su hijo, o va la hija de ustedes, o el hijo de ustedes, o qué sé yo, y le van a decir, no, esto vale tanto, esto es 1.500 euros, si te gusta deja y si no, ya saben cómo es, ¿no? Bueno, entonces, claramente que yo diría, si verdaderamente invertiste mucho en filatelia y pensabas dejarlo como algo para tus hijos, déjales el dinero, no les dejes la filatelia, ¿no? Y sé vos el que venda las cosas, que el que verdaderamente disponga, que lo va a hacer mucho mejor que lo puedan hacer tus hijos en su momento, o tus nietos, o lo que sea. Bueno, creo que no me queda... otra cuestión interesante, lo que señala David, él dice que el problema con la inversión en numismática antigua, arqueológica, etcétera, es que uno no vende las monedas. Gran verdad, gran verdad. Miren, yo en el colegio éramos 3 chicos que coleccionábamos monedas. Empezamos, obviamente, como les digo, coleccionando monedas modernas. Y mis 2 amigos, uno se dedicó a la mala vida, digamos, y el otro más o menos, pero tenía la tendencia a cambiar de área de colección. Y cada vez que cambiaba de área de colección, iba y vendía todo. Y cuando necesitaba plata cuando necesitó plata para comprarse la bicicleta, vendió la colección. Y el otro cuando... etcétera, ¿no? Y cuando se quiso ir de viaje, vendió la colección y qué sé yo. Yo viajé mucho, conozco cerca de 30 y pico, 40 países, pero nunca vendí mi colección, nunca. Es cierto, como dice David, es muy difícil vender las monedas cuando yo tuve la suerte de que nunca pasé, sin ser nunca rico, jamás fui rico, digamos, pero nunca tuve miles de dólares en el colchón, como es típico de Argentina. Yo no tengo ahorros prácticamente, no tengo casi, muy poquito. De hecho, hace unos años mi perrito quedó paralítico, gasté todos los dólares que tenía en casa, que es lo que me costó la operación del perrito. Bueno, ahora lo veo caminar y en cierto modo es una satisfacción. Pero bueno, camina medio raro. Pero bueno, en todo caso, agarré lo que me salió. Fue el mejor, fue una cosa milagrosa, fue el mejor cirujano de perros, de columna vertebral de perros de la Argentina. Una eminencia, un tipo, un genio, digamos, ¿no? Porque el perrito hacía varios días que había tenido la fractura, la fisura en la columna. Él me dijo, hay muy pocas posibilidades de que tu perrito vuelva a caminar. Yo le dije, opérelo igual, doctor, no importa. Yo para sacrificar animales y eso no soy, ¿no? Y bueno, el perrito lo ayudó su carácter vivaracho de perro salchicha, digamos. Y bueno, ahí se llevó todos los dólares que tenía en casa, básicamente. Pero bueno,
Pero, digamos, nunca fui rico entonces, pero nunca necesité vender, nunca pasé necesidad, digamos. Como le decía justamente a David, ese hecho de que sea tan difícil venderlas, justamente es una garantía de que va a ser una inversión a larguísimo plazo. Y eso es lo que va justamente a valorizar la colección. Porque el coleccionismo de monedas antiguas, el coleccionismo en general, pero el coleccionismo de monedas antiguas también, es una inversión a largo plazo. No es una inversión pasajera, es una inversión a largo plazo. Es ahí cuando las cosas se valoran de verdad. Pero estos temas, justamente, los vamos a tratar en el próximo video, donde vamos a hablar justamente del tema del coleccionismo. Bueno, me despido de ustedes por ahora y sí, van a ver el próximo video que voy a subir, va a ser el de la moneda de la semana, Coin of the Week, que es en inglés, pero ya saben que todos los videos, más o menos cortos, los subimos subtitulados, así que lo pueden ver perfectamente, no van a tener ningún problema, simplemente van a la ruedita, miran la ruedita que hay abajo a la derecha de la pantalla, ponen subtítulos o le ponen directamente los subtítulos con la pantalla, si no aparecen automáticamente, y lo ven directamente subtitulado en castellano. Bueno, que es un tema interesante. Bueno, los dejo entonces por ahora y nos vemos muy prontito, probablemente mañana mismo, con el video de la moneda de la semana.